Muy buenos días, profesores presentes. El día de hoy yo, el alumno Wolfgang Trampe, de la sección quinto B y el taller de quinto Mecánica y Electrónica Automotriz, el día de hoy les vengo a presentar lo que es el armado y sincronización del sistema de encendido y arranque del motor del automóvil. Vamos a iniciar con lo que es el tema del sistema de encendido. ¿Qué es el sistema de encendido? El sistema de encendido es el que está integrado por el switch de encendido, la bobina, el timer o distribuidor, los platinos, el condensador, las bujías y los cables de alta tensión. Los vehículos modernos no tienen platinos ni condensador, incluso algunos tienen una bobina por cada cilindro. El switch de encendido es donde se pone la llave para iniciar o concluir el proceso eléctrico de encendido o apagado del motor. La bobina. La bobina tiene como función transformar la corriente de baja tensión almacenada en la batería. En este caso la batería puede ser de 6, 12 o 24 voltios y producida por el sistema de carga. El sistema de carga puede ser dínamo o alternador y regulador en corriente de alta tensión de 12.000 a 15.000 voltios. Este es indispensable para inflamar la mezcla de aire y gasolina presente en cada uno de los cilindros por medio de las bujías, que producen la chispa necesaria para la ignición del compuesto. El distribuidor o también llamado timer. Ese es el que se encarga de recibir la corriente de alta tensión que llega de la bobina y de repartirla para cada uno de los cilindros, en el momento óptimo para cada uno y de acuerdo con el ciclo, que en este caso es el tiempo, en el que se encuentre admisión, compresión, fuerza o escape. En su interior se encuentran los platinos cuando es un sistema antiguo. El distribuidor está unido mediante un piñón al eje de levas que a su vez trabaja en perfecta armonía con el cigüeñal y las válvulas de admisión de mezcla fresca de aire y gasolina o de escape de gases quemados. Adicionalmente se encarga de regular la potencia del motor adelantando o atrasando la chispa según el rango de revoluciones del propulsor para cada momento o exigencia mediante dispositivos mecánicos tales como calibrador contrapesos, finos y precisos resortes accionados por el vacío que produce el motor o por señales electrónicas en los sistemas modernos gobernados por computador, mucho más exactos y eficientes en cuanto a bajo consumo de combustible, alta potencia y menor cantidad de gases tóxicos emitidos al ambiente. La tapa del distribuidor. La tapa del distribuidor es el que recibe de la bobina la corriente de alta tensión y la reparte a cada cilindro gracias a una escobilla que gira en su interior. Esta está fabricada de un material aislante. Debe permanecer limpia, seca, sin fisuras o roturas, ya que estas impiden la circulación o desvían la corriente requerida para el correcto funcionamiento del sistema. La escobilla. La escobilla está montada en el eje distribuidor, recibe la corriente de alta tensión y la reparte a cada una de las partes de la tapa, encargadas de enviarla a cada una de las bujías mediante los cables de alta tensión. Los platinos funcionan como interruptor, son accionados por el movimiento del motor a través de la parte central del distribuidor. De manera mecánica abre o cierran del circuito eléctrico primario, pudiendo de esta manera generar altos voltajes, gracias a la alternancia del circuito primario. Cabe recordar que para elevar voltaje en sistemas de corriente continua se requiere la presencia de voltajes altos y bajos, en secuencia generando un fenómeno similar al ocurrido con la corriente alterna. Los platinos tienen perdón, un polo positivo, el que abre y cierra mediante un resorte, y uno negativo, que es el que está fijo. Estos abren y cierran muchas veces por minuto. Por ejemplo, un motor de 4 cilindros gira 4200 RPM. Cada ciclo del motor de 4 tiempos se realiza en 2 vueltas del cigüeñal. Es decir, que por cilindro hay una explosión cada 2 vueltas. Como estas son 4200 por minuto, serán 2100 explosiones cada minuto. O sea, 2100 chispas saltarán en cada bujía, siendo un motor de 4 cilindros, el distribuidor 8400 chispas por minuto, y para ello los platinos deben hacer 8400 cortes de corriente primaria por minuto. Como cada vez que se produce un corte se produce una pequeña chispa. Estos se quemarían para evitar que se coloque para evitar que esto pase se coloca el condensador. El condensador es un elemento cilíndrico encargado de absorber los fuertes impactos de energía,
producido por las chispas que se generan por el funcionamiento de los platinos, evitando que se quemen rápidamente. Cuando se pone un condensador de menor capacidad de la requerida, se formará pico en la parte positiva del platino. Pero si por el contrario se forma un hueco, el condensador excede las especificaciones y debe ser cambiado por uno de menor capacidad. Las bujías se cargan de recibir la corriente eléctrica de alta tensión que llega de la bobina por intermedio del timer o distribuidor mediante un cable. Para producir la chispa que inflamará la mezcla de aire y gasolina comprimida por el pistón en cada cilindro del motor, las bujías deben soportar grandes temperaturas. Por ejemplo, el electrodo central puede llegar a soportar hasta 700 grados centígrados. Por esto tiene que ser fabricada en materiales resistentes. La bujía óptima es la que recomienda el fabricante del motor. Esto definirá la necesidad de usar bujía fría o caliente, teniendo en cuenta el diseño del motor, la eficiencia del funcionamiento y el aprovechamiento máximo del combustible que quiere obtener. Bueno, y nos pasamos a lo que es el segundo tema, que es el sistema de arranque. Vamos a ver, el sistema de arranque, cuando se diseñó y construyó el primer motor de combustión interna a gasolina, uno de los problemas que tuvo fue dar el primer impulso al cigüeñal para conseguir el primer tiempo vivo. La solución se encontró al usar una manivela dando movimiento a mano hasta encontrar el punto preciso para conseguir el primer impulso o chispazo que inicia el funcionamiento del motor. Este primer problema se superó con la construcción y uso del motor de marcha, arranque, accionado mecánicamente con un contacto en el piso, a manera de botón, que en sí era el puente para conectar el circuito eléctrico, que moviera el arrancador y a su vez movía el cigüeñal, y era posible encontrar con facilidad el primer impulso de inicio de funcionamiento del motor. De esta manera se dejó de usar la manivela de arranque. Actualmente se tiene un arrancador moderno, con mando magnético accionado por un botón, en el tablero o un contacto de retorno automático en la llave de encendido o la llave del contacto. Finalidad del sistema de arranque. El sistema de arranque tiene por finalidad de dar manivela al cigüeñal del motor para conseguir el primer impulso vivo o primer tiempo de expansión o fuerza que inicie su funcionamiento. El arrancador consume gran cantidad de corriente al transformarla en energías mecánicas para dar movimiento al cigüeñal y vencer la enorme resistencia que opone la mezcla al comprimirse en la cámara de combustión. Función de la marcha. Puesto que en un motor es incapaz de arrancar solo por el sí mismo, su cigüeñal debe ser girado por una fuerza externa a fin de que la mezcla aire-combustible sea tomada, para dar lugar a la compresión y para que el inicio de combustión ocurra. El arrancador montado en el bloque de cilindros empuja contra un engranaje motriz cuando el interruptor de encendido es girado. Una cremallera enganchada con el volante y el cigüeñal es girado. Funcionamiento del motor de arranque. El motor de arranque funciona como un motor eléctrico, con un piñón y un dispositivo para girar el piñón en la rueda dedantada del volante. Exteriormente, la armadura, las zapatas polares y el devanado de excitación son semejantes a los del generador. El devanado de excitación se conecta en serie, funcionando como el motor gracias a la corriente principal. Se adapta bien a la marcha, debido a que por su elevado par motor consigue desde el principio sobrepasar la resistencia impuesta por el motor. Y vamos a pasar a lo que son una serie de preguntas que ustedes tienen que saber, ¿sí? La primera pregunta es: ¿cada cuánto se debe sincronizar un vehículo? Les voy a responder: en los vehículos con carburador, cada 15.000 kilómetros o cada 6 meses. En los de inyección, entre 30.000 y 60.000 kilómetros, dependiendo del vehículo. La siguiente pregunta ¿es necesario desmontar y desarmar el carburador? No, nunca. Ningún manual de reparación recomienda hacerlo. Es una práctica que se extendió hace muchos años entre los mecánicos y que causó muchos daños en estos delicados elementos, al hacerles perder las medidas originales con las que fueron diseñados para funcionar bien. La siguiente es: ¿qué dispositivos se cambian cuando se sincroniza un motor? En este caso es importante que se cambien las bujías si es necesario, y estas se cambian entre los 15.000 y los 60.000 kilómetros. También los cables de alta tensión, que se cambian entre los 50.000 y los 150.000 kilómetros. El filtro de aire entre los 3.000 y los 20.000 kilómetros. El filtro de combustible entre los 15.000 y los 30.000 kilómetros.
los platinos y el condensador entre los 15.000 y los 20.000 kilómetros. La siguiente pregunta es, ¿cómo se reduce una buena sincronización? Las emisiones de gases, perdón. Un auto bien sincronizado contamina menos que uno que no lo está. Se calcula que un vehículo sin sincronizar contamina entre un 100 y un 500% más que uno debidamente sincronizado. Bueno, y hasta aquí llegamos. Les agradezco muchísimas gracias por su atención. Y cualquier pregunta, cualquier duda me la pueden escribir en la caja de comentarios. Espero les haya gustado mucho el tema. Les mando un gran saludo y muchas gracias. Que tengan un feliz día.